Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, semana a semana, siguiendo nuestro humilde programa. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí no me gusta mucho, porque la verdad que en mi vida muy pocas veces asistí a un partido de fútbol, como ustedes saben, y hemos invitado nada más ni nada menos para hablar sobre este tema a Francisco Sánchez Martínez, aquí en Murcia, en España, conocido como Paco por Francisco Cuco. Cuco tanto aquí como allí, en Argentina, en Uruguay. Ustedes saben que un jugador muy cuco es un jugador muy habilidoso, muy inteligente, que hace muchos cañitos, que hace muchas jopeadas, en fin, por eso es conocido en todo Murcia como Paco Cuco, un muy pero muy buen entrenador que empezó su carrera como portero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Te agradezco muchísimo que hayas venido y primero quiero que le cuentes entonces a la audiencia cómo ha sido tu carrera deportiva. Mi carrera deportiva, pues bueno, como jugador he jugado hasta segunda vez, jugué un año y en tercera pues estuve casi 12 años, 13 años, pues bueno, alternando clubes de la región, casi todo lo de la comarca noroeste y bueno, como también estuve jugando en Ellín, que es donde coincidí con Julio Cardoso, en Olímpico de Totana, Calasparra, Moratalla, Caravaca, estuve en Águila otro año, o sea que esa es mi carrera como jugador en lo que es a nivel amateur, porque en las bases pues empecé en la Escuela Municipal de Caravaca y luego bueno, en la edad de infantil pues, firmé en Murcia, firmamos dos compañeros que estuvimos en Murcia pues 3-4 años, la verdad que muy bien, y cuando en Murcia en aquella época estaba a un nivel importante y la verdad que esos años los recuerdo con muchísima alegría porque ahí fue nuestra formación como jugadores, ¿no? Y del Murcia pasamos al filial hablo de las bases del juvenil, y pasamos al filial del Murcia, al Imperial en aquel entonces, y de ahí bueno pues ya vine para Caravaca y estuve jugando unos años en Caravaca y ya un momento donde decidí trabajar y jugar fútbol para compaginar. Y bueno, yo siempre digo que el año más importante de mi carrera futbolística fue en Ellín, cuando me vino Julio Cardoso para llevarme a Ellín, pues la verdad que hicimos una temporada con Andrés Tebar muy buena, que fuimos campeones y jugamos promoción de ascenso. El último partido jugamos en Algeciras, bueno, y aquello pues un recuerdo muy grande en cuanto a lo que viví. Bueno, un campo con 10.000 personas, la verdad que a nivel futbolístico fue algo que nunca se me olvidará. Antes de que sigas y hables de tu carrera como entrenador, quiero hacer un paréntesis para decir que, y lo sabés muy bien, nosotros trajimos a Julio Cardoso desde Uruguay, un gran jugador y una bellísima persona que trabajó allí en el Ellín junto a Andrés Tebar, que lo tenía como segundo entrenador, jugador nuestro también, tanto en el Lorca como en el Caravaca. Y la verdad que ese fue un año extraordinario para la gente de Ellín. Ya como entrenador, contanos un poco la trayectoria y sobre todo, ¿por qué has querido bajar voluntariamente hace muy poquito tiempo de una divisional muy superior a una muy inferior? Bueno, mis comienzos como entrenador la verdad que fueron de muy joven, ¿no? Porque a los 27, 28 años yo jugaba en Caravaca y vine a entrenar al Caravaca Pepe Soler, donde se hizo un año muy bueno y había un gran equipo de jugadores. No llegamos a jugar promoción de ascenso, pero bueno, se hizo una temporada muy digna, ¿no? Con bastantes componentes de gente del pueblo. Y yo ya tenía el mono de querer ser entrenador. La época de Julio Cardoso, pues bueno, cuando inició el instructor el nivel 1 en Calasparra, me dijo que hiciera el curso, me medio obligó, porque decía que, bueno, que yo el día de mañana tenía que ser entrenador. Él lo veía por mi forma de actuar en el campo. Soy una persona que cuando jugaba pues estaba muy pendiente de dar instrucciones, estaba muy concentrado en todo el partido, ¿no? Y bueno, parece que como que tenía esa pequeña vocación que él la veía y me dijo que tenía que sacarme el nivel 1 en aquel entonces, que fue cuando estaba jugando en el Ellín. Y bueno, yo le di a aquello, pues bueno, una importancia menor, ¿no? Porque sí que estaba entrenando también, empecé entrenando al fútbol base en las escuelas municipales,
pero el hecho de tener que irme allí a jugar, pues ya corté un poco lo que es mi trayectoria de entrenador, ¿no? Pero sí que a nivel de estudio y titulación me picaba el gusanillo de ser el día de mañana ser entrenador, pero no esperaba ni mucho menos el haber sido tantos años y a día de hoy ser una carrera o una profesión en la que la verdad que disfruto mucho en el día a día, ¿no? Entonces, la última temporada mía, como he comentado, fue precisamente en Moratalla. Después de terminar en Caravaca, pues bueno, yo ya estaba sacándome el nivel 2 en Murcia. Quería dejármelo porque no podía entrenar asiduamente, donde tenía que desplazarme a Murcia 3 días, 4 días a la semana para hacer el curso. Pero Santi, que entonces estaba aquí de presidente, pues bajó a donde yo trabajo, donde tengo el negocio con mi mujer. Y bueno, pues me dijo que tenía que subir a Moratalla, que teníamos que ascender el equipo, que yo era la persona ideal y tal. Y Santi, digo, bueno, yo en preferente no he jugado nunca y tal, pero que sí tengo que jugar, pero mi problema es que puedo entrenar poco. ¿Por qué? Porque mi prioridad ahora mismo es sacarme el curso de entrenador. Bueno, no obstante, dijo, tú vente. Y yo le dije, le puse unas condiciones un poco también de que se vinieran un par de compañeros, un par de jugadores que le dieran nivel también al equipo. Así fue, que vino Mariano Llenarte, vino también Vilche, un central que había estado jugando en tercera división y estaba viviendo en Caravaca. Y bueno, en Moratalla hicimos una temporada, la verdad que impresionante, porque ascendimos y el equipo pues, tuvo la posibilidad de competir en tercera división, que a posteriori incluso ascendió o estuvo jugando un año en segunda B, ¿no? Bueno, pues entonces Pepe Soler me dijo que me fuera con el Águila, él firmó en el Águila, en tercera división, me dijo que me fuera al Águila con él porque quería que estuviera cerca de él en su cuerpo técnico en un futuro. Y no lo dudé porque aparte de la buena conexión que tenía con él y de lo buen profesional que es y cómo me gustaba como entrenador, pues dije me voy a Águila, voy a empezar a formarme como entrenador, a aprender. Ese primer año al no tener la titulación, pues estuve como entrenador de portero. El Águila asciende a segunda B y ya paso a formar parte del cuerpo técnico como segundo entrenador. Y claro, aquello fue un año exitoso porque con una base de tercera división el equipo consiguió un subcampeonato en segunda B, se jugó playoff de ascenso a segunda A. Y bueno, pues la verdad que en ese momento el fútbol pues estaba en auge, sabemos en la época buena, donde la segunda B era muy fuerte y se podía trabajar profesionalmente. Se entraba por las mañanas, o sea que yo me desplazaba de Caravaca, pero sí que bueno, la remuneración era importante para poder llevar a cabo esa situación, ¿no? Pero yo lo hacía también más que nada por aprender. Ahí me vinieron cosas muy buenas, alguna mala, por ejemplo, al año siguiente seguimos en Águila, intentamos hacer un equipo más competitivo, con jugadores de más nombre y el equipo pues no empieza a funcionar bien. Llega la situación que cesan a Pepe a mitad de temporada. Pepe, por mi amistad que tengo con él, yo me iba con él del club y él, pues bueno, como tan humilde que es y como tan gran persona que es, me dijo, Paco, tú quédate aquí porque tú tienes que seguir aprendiendo y yo ahora mismo voy ahí y el año que viene volver a entrenar, dice, y tú terminas, que te va a venir bien incluso aprender de la persona que pueda venir. Incluso hice dos semanas de puente, o sea que estuve de primer entrenador con el equipo en segunda B, 2 partidos, me acuerdo que era Linares y no sé si fue Extremadura. Que bueno, la verdad que muy sorprendido, muy contento porque los jugadores a mí me veían como una persona también importante en el trabajo diario, ¿no? Y coincidí con Anquela, se firma Anquela, actualmente entrenador del Oviedo, y bueno, con Anquela, pues el loco Anquela como se llamaba en aquel momento, pues la verdad que aprendí muchísimo, al igual que de Pepe y de Beto, que ahora posteriori diré que coincidí también con él. Aprendí muchísimo, que a día de hoy me llama, hablamos continuamente, me alegro de su éxito e incluso he tenido la posibilidad de trabajar con él porque él quería que fuera con él a trabajar. Pero bueno, el mono este de querer ser entrenador, pues al final te hace que tomes decisiones en momentos que no quieren decir que sean ni mejores ni peores, ¿no? Que es lo que uno pide. Ahora, Paco, lo más insólito de tu carrera deportiva, hace apenas un mes y medio, me acerqué a Murcia a ver jugar tu equipo, el Bullense, contra el líder, Ciudad de Murcia, el equipo de Murcia. Y resulta que les empatase el partido en su casa, habiendo en ese momento seguramente ganado el partido si hubieran tenido algunos de tus delanteros más tino frente a la puerta. Pero resulta que a los pocos días me entero
que te vas voluntariamente del Bullense sin que ellos te hubieran dicho nada y bajaras a trabajar en Primera Regional con el Caravaca. ¿Por qué? La verdad que es una pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? La verdad que en ese momento me decían que estaba loco. Que estaba loco, ¿por qué? Porque yo en Bulla, la verdad que ahí ha sido un sitio donde he trabajado muy cómodamente. En 3 años que he estado hemos conseguido 2 ascensos, un ascenso el año pasado que se ascendió de autonómica a preferente y otro año que se ascendió de preferente donde cogí el equipo penúltimo y en invierno y lo ascendimos a tercera división con jugadores de la casa. O sea que tengo la satisfacción de que puedo decir que Bulla es mi segunda casa, o por no decir la primera, ¿vale? Porque yo hasta la fecha de hoy no había entrenado nunca en Caravaca, por circunstancias, unas veces porque he estado trabajando fuera y otras veces pues porque bueno, pues el club ha decidido firmar a otros entrenadores, ¿no? Que no fuera yo. Entonces la situación se genera porque este verano se hace un proceso de unificación en el fútbol caravaqueño, donde hay un primer acuerdo de todos, al final la peña se desvincula de la unificación y el Caravaca, junto a mi escuela deportiva, como bien sabes que tengo, pues decidimos unificarnos, ¿no? Y seguir juntos para hacer un poquito de fuerza en cuanto a decir vamos a intentar hacer una pirámide, bueno, una pirámide correcta que veamos nosotros para que los niños tuvieran al final la posibilidad de jugar en el primer equipo, subiendo por equipos, ¿no? Total que, bueno, yo dentro de que estaba trabajando en Bulla, porque sí que les dije a ellos que yo ya en pretemporada querían que yo fuera el entrenador, yo les dije que les ayudaba en todo lo posible, pero que yo entrenaba a Bulla porque Bulla me consideraba que estaba muy bien y no podía dejar un proyecto que lo había iniciado yo, ¿no? Junto con la figura de Gasero, que, bueno, desde aquí tengo que decir que para mí ha sido mi padre futbolístico, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, cuando la situación de Caravaca llega un momento que es caótica, porque el equipo se hace tarde, porque hay 2 equipos del pueblo en una categoría, donde los jugadores del pueblo deciden jugar en la Peña Madridista, pues se encuentra la tesitura de que no tienen jugadores, ¿no? Entonces, eso fue al principio de temporada. Pues ya el equipo empieza a hacerse tarde y mal, ¿no? Y más sabiendo de las carencias que tenemos en estas categorías, tanto económicas como deportivas, ¿no? Y sobre todo el que la gente tenga que desplazarse también para jugar al fútbol, ¿no? Pues cuesta mucho. Llegado a la fecha de hace 1 mes y medio, más o menos 2 meses que estoy yo ya en Caravaca, pues se me dice o se me comenta que tengo que hacer el favor de coger el equipo porque veían que era la única posibilidad de salvarlo, que lo salvara yo, ¿no? ¿Y lo vas a salvar? Bueno, ahora mismo la verdad que tengo ganas, Milton, de salir de ahí, de la zona de descenso, pero el otro día fue un paso atrás, la última jornada, de la que no esperábamos nunca. Pero llevábamos 2 partidos seguidos ganados, con muchas limitaciones, que tú lo sabes, sin jugadores de banquillo, y el equipo, bueno, parece que ha tenido un cambio, ¿no? Un cambio de actitud, un cambio de trabajo, y eso es lo que se necesita para poder salir de ahí abajo, ¿no? Entonces, la situación que, como te comentaba, se generó un poco entre decir, quiero el equipo de mi tierra, quiero el equipo de Caravaca, he vestido la camiseta de Caravaca 12 años, en el momento que peor está, creo que es cuando yo tengo que venir aquí a aportar mi granito de arena. Equivocadamente o no, pues bueno, yo creo que Bulla siempre lo voy a tener, ¿vale? Y ahora pues me queda la honra por lo menos de decir voy a luchar por el equipo de mi pueblo, que incluso mi hijo está jugando a la base de ese equipo. Muy bien. Se habla mucho del Cholo Simeone, de que desde que llegó al Atlético de Madrid ha contagiado su manera de ser del argentino, del uruguayo, de barrio. Nosotros le llamamos el reo de barrio, que es un poco el cabecilla, el indio, que saca toda esa fuerza, toda esa garra que tiene dentro para transmitírsela a los jugadores. ¿Vos pensás entonces que un entrenador hace al equipo? Yo creo que el entrenador es muy importante, su personalidad, su forma de ser. Está claro que hace como quiere que sea un equipo, ¿no? Luego ya muchas veces los equipos o los jugadores pueden hacer muchas veces que el entrenador sea de una forma de ser o no a la hora de jugar, pero no en cuanto a tu personalidad. Entonces, si Simeone en este caso, que yo para mí es un grandísimo entrenador, pues su forma de ser como era como cuando era jugador, de intensidad, de estar concentrado, de ser competitivo, lo que tú has comentado, argentino, uruguayo, sudamericano en general, ¿no? Pues eso al final se lo traslada al equipo y que nadie se equivoque, el Atlético de Madrid hoy en día es lo que es por el Cholo Simeone.
Ahora viene el momento de que la gente ya, que si juega mejor al fútbol, que si no juega mejor al fútbol, al final un entrenador nadie puede decir ni que es mejor Guardiola ni que es mejor Simeone por su forma de jugar, cada uno es distinto. Y yo creo que cuando forman su equipo, pues intentan tener esos jugadores adecuados a como tú quieres que tu equipo juegue, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no tiene que ver en que cuanto ni a uno sea mejor entrenador ni a otro sea mejor. Hay gente que le gusta que un equipo sea defensivamente bueno, que lo vea bien trabajado, que lo vea con el balón parado muy trabajado, la jugada de estrategia. Y hay otro tipo de espectador pues, que le gusta que el equipo tenga más el balón, que sea siempre el que lleve el dominio del juego, aun arriesgando muchas veces en zonas donde al final puedes perder, ¿no? O sea que eso es muy lícito y respetable para todo el mundo. Ahora bien, Paco, el fútbol de antes, el que jugábamos con una pelota de cuero, que si estaba lloviendo y había barro, pesaba 200 kilos, y si cabeceábamos en el tiento, en aquel, porque era cuero, y después se cerraba, como el cordón de los zapatos, ¿no? Con el que atás los zapatos, bueno, aquello era horrible. Pero ¿cuáles son, en tu concepto, las diferencias primordiales entre aquel fútbol de antes y el actual? El fútbol de antes, yo siempre pongo el ejemplo, y estamos hablando de antes cuando vos jugabas, cuando mi padre incluso estuvo jugando, y tengo muchas anécdotas de esa época, era mucho más competitivo para mí, mucho más competitivo porque siempre decimos lo mismo, ponemos el mismo ejemplo, la gente que trabajamos hoy en día en el fútbol base, ¿no? Tú te realizabas en la calle y sin medios, y al final en esas situaciones que se generaban, pues yo creo que donde aparecía la astucia, donde aparecía la pillería, donde aparecía el jugador competitivo, que al final muchas veces es necesario en el fútbol actual, ¿no? Hoy en día el niño, como decimos siempre, pues ya tiene nada más empezar su primer año de escuela de fútbol, tiene las mejores botas, el mejor balón, un campo de césped artificial que si llueve ya no entrenamos. Y yo incluso en la época mía como jugador, yo vivo situaciones que se las comento a mis futbolistas, de que yo era portero y yo jugaba en tierra con aluminio, y se quedan un poco asombrados. Y yo lo veía en mis compañeros, yo he coincidido con Víctor, la época de Pellicer fue entrenador mío, y yo me acuerdo que Víctor jugaba siempre con aluminio en tierra, y yo un poco era mi imagen, Víctor, ¿no? En aquella época, un grandísimo persona y un grandísimo portero, ¿no? Y yo se lo comento a ellos, yo acababa todos los partidos pues con rasgado de los lados, de los codos hinchados, inflamados. Y hoy en día, ya no solamente los niños, incluso la gente que juega a nivel ya de autonómica, preferente, tercera división, hay futbolistas que no salen sin mancharse del campo. Y yo digo, a ver, está claro que en estas categorías no los puedes comparar a categoría profesional, pero la competitividad no se puede perder. La competitividad, el futbolista competitivo siempre al final va a tener algo más que el otro jugador, ¿no? Y esa exigencia hacia ti mismo, de decir, yo tengo que ser el mejor entrenando, yo tengo que pelear por algo, al final son valores que se trasladan a la vida, Milton. O sea, el fútbol, yo siempre se lo digo a los chavales, es como la vida. Si la vida, cuando se te pone una barrera o cuando hay algo dificultoso, dices, no, yo por aquí no entro, que me voy a hacer daño. Tú no vas a superar nunca esas barreras. Pues en el fútbol pasa exactamente igual. Si cuando no me sale un partido, cuando veo que tengo un compañero que me está marcando, que es fuerte, no voy a ello, al final no voy a ser nunca una persona competitiva en todos los aspectos de la vida. Además, recuerdo una anécdota, coincidí en el Redes a Las Palas, y tú vas a saber con quién te hablo en ese caso, con Ramas, portero internacional o portero sudamericano, ¿no? Y a mí era Carlos Trasante el entrenador. Carlitos, que le tengo también una aprecio increíble. Vive en Cartagena. Porque yo siempre digo lo mismo, los dos mejores entrenadores que yo he tenido para mí, entrenadores, son los que más me han exigido. Y los que más me han exigido han sido Carlos Trasante y Andrés Tebas. Aparte de Pellicer, que tengo recuerdos impresionantes de él, aparte de muchos entrenadores, pero ellos me exigían al 1000 por 1000. Y eso hacían que yo fuera mejor. ¿Por qué? Porque o daba el paso hacia adelante o al final era normalito. Y mis mejores épocas como jugador fueron con ellos, por eso precisamente. Entonces, recuerdo que Ramas, en esa coincidencia en el Redes a Las Palas, que yo estaba haciendo la 1000 y jugando en el Redes a Las Palas, me decía en los entrenamientos, dice, Paco, dice, vente para acá. Dice, cuando se te ponga un delantero delante de ti,
fíjate que son cosas que a lo mejor se dicen en cámara y suenan hasta mal, ¿no? Decía, coges con los tacos de aluminio y le haces así al jugador por detrás en el gemelo. ¡Ran! Verás como la próxima vez, ¿no? Yo no era muy alto, a mí, aquella época, ya sabes tú, que la gente con experiencia te metían codos, bueno, de hecho tengo cejas rotas por no ir yo con esa maldad que tiene que ir el portero, entre comillas, de rodillas hacia adelante. Y yo aprendí en esa situación y dije, el fútbol al final es que mucha parte del fútbol tiene que ver con la astucia, con la pillería, con... no llegar a la maldad ni a la violencia, pero sí defender tu zona y defender lo que verdaderamente es tuyo, ¿no? Y más cuando eres unos porteros, que sabes tú que el área... wow. Paco, en un momento dado hablaste de tu escuela deportiva, tanto aquí en la región de Murcia como en España, saben perfectamente bien de tu escuela. Entonces yo te preguntaría, hay escuelas deportivas que funcionan todo el año, pero hay escuelas deportivas, sobre todo de jugadores que han brillado en primera división, que han sido internacionales, que abren escuelas deportivas de una semana, una escuela deportiva de verano. Entonces, yo te preguntaría, yo tengo la contestación y cada vez que tengo oportunidad, ustedes lo saben, lo que pienso acerca de esto, ¿qué diferencia existe entre esa escuela deportiva que vos tenés durante todo un año y una escuela de verano de 5 días? La diferencia es importante porque la escuela deportiva, cuando tú formas una escuela deportiva, en mi caso, por ejemplo, este es el 6º año y tú vas viendo a los chavales que van creciendo, hay una formación de abajo hacia arriba, ¿no? Donde tú vas viendo crecer al niño como persona y al niño como jugador, ¿no? Y la escuela de verano, campus, semanas de tecnificación, yo creo que son más escuelas de convivencia, de gente que no se conoce o niños que normalmente no están juntos durante el año, donde tienen unas cualidades que también se aprovechan en esa semana para intentar pulirle sus defectos que puedan tener. O sea, le hablamos más de una tecnificación, ¿no? Pero yo parte de las escuelas de verano la veo como una escuela, como dice su palabra, de verano, que es una escuela de decir convivencia relacionada con el fútbol, lo que yo pienso. Y lo otro es una formación de un seguimiento de los niños hacia un crecimiento de ellos como personas y como jugadores. Pero lamentablemente, Paco, hay mucha gente que podría nombrar, pero por supuesto no lo voy a hacer, que lo hacen pura y exclusivamente por forrarse esa semana. Conozco gente que hacía venir, que ha jugado en selección, que hacía venir compañeros de la selección. Por ejemplo, empezaban el lunes venía uno, el martes otro, a firmar autógrafos. Esos compañeros les cobraban $2.000 por venir una tarde a firmar autógrafos, pero los niños, te estoy hablando en Estados Unidos en este caso, pagaban $500 cada uno por la semana. Imagínate, 150 niños, $75.000. Y estos jugadores que te estoy nombrando, que eran de la selección, ex seleccionados, conocidos en todo el país, traían monitores de 16, 17 años, que lo único que sabían era que la pelota era redonda. O sea que, en la mayoría de los casos, te lo aseguro, lo hacen pura y exclusivamente por forrarse esa semana. Muy bien, para terminar la primera parte de la entrevista, es muy cierto que en el mar, por lo general, el pez grande se come al chico. Entonces, tendría que ser exactamente lo mismo en lo que sucede en el fútbol. Los grandes tendrían siempre que estar ganándole a los más pequeños. Pero ¿por qué tan asiduamente, sobre todo hoy en día, sucede lo contrario? Pues lo bonito del fútbol yo creo que eso, ¿no? Que hoy en día hay grandísimos profesionales trabajando, que están muy formados, que gente ya con 15, 16 años se está formando como entrenador. De hecho, yo en Melilla me acuerdo que coincidí pues bueno, con jugadores que habían jugado en Primera División. Yo hice mi título nacional lo hice en Melilla, ¿no? Y coincidí con jugadores que habían jugado en Primera División, que se fueron a hacer el curso allí, que era un intensivo de 2 meses, y con chavales de 18 años que los veías con una formación, con una capacidad. Igual no habían jugado al fútbol, pero tenían una capacidad de lo que y hablaban con criterios, sabiendo lo que estaban haciendo. De hecho, varios de los que estaban allí, uno está en Emiratos Árabes trabajando, el otro está en el Villarreal, y el Villarreal mandó 12 chavales
obligatoriamente a que se sacaran en el Nacional a Melilla, a formarse, ¿no? Luego hay entrenadores que coinciden con ellos, como puede ser un ayudante de Pep Guardiola, que está trabajando en el City, hizo el curso nacional conmigo, muchos entrenadores que están incluso entrando en categorías superiores. A lo que venimos, a lo que me preguntaba Milton, que me salió un poco del tema, a esa formación, a ese trabajo que hay, a esa preparación hoy en día, hace que al final el fútbol son 11 contra 11. Si tú tienes un buen trabajo, aunque no tengas esas individualidades tan grandes como puedan tener equipos importantes, porque al final el dinero es el que te hace poder tener esas posibilidades, el trabajo también vale. Y el trabajo hoy en día tan profesionalizado como está, pues hace que cada vez se están igualando más las cosas. O sea, de hecho anoche vimos un partido donde supuestamente por presupuesto o por jugadores el Manchester United tiene que ser el ganador ante el Sevilla, ¿no? Y anoche nos dimos cuenta de que el Sevilla está muy por encima en la eliminatoria del Manchester United. Ahí lo que vengo, porque toda la gente hoy en día trabaja muy profesionalmente y esa formación que se genera también desde el fútbol base, desde abajo, hace que ya los jugadores cuando vayan a estos clubes pues tengan unos parámetros que son los que te hacen poder igualarte al jugador que es innato, como pueda ser Messi o como pueda ser otro tipo de futbolista, ¿no? Muy bien. Aquí hacemos una muy pequeña pausa y seguimos entonces con nuestro programa de hoy.